Mariano Reto, ¿de qué vamos a hablar? Voy a hablar de dopamina. ¿Escucharon Dopamina. hablar de dopamina? Bueno, hay un tema de Sí, Lali. sí, claro. De ahí lo escuché. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor. Es la forma en la que tienen las neuronas de comunicarse entre sí. ¿Sí? Bien. Es uno de varios neurotransmisores. La dopamina está como muy de moda, ¿no? Ahora voy a hablar un poco por qué está de moda. Porque, bueno, está muy relacionada con la expectativa de placer, sobre todo, ¿sí? Bueno, recién decía, es la sustancia, digamos, que le permite a nuestras neuronas poder comunicarse, ¿sí? Y hay diferentes tipos de neurotransmisores. Ahora voy a hablar un poco de la dopamina, pero tal vez también escucharon hablar de la serotonina, ¿sí? La serotonina está más relacionada con el estado del ánimo y con la estabilidad emocional. Hubo suicidios por falta de serotonina. Bueno, las personas que están depresivas tienen muy bajos niveles de serotonina. No me puedo acordar el nombre de la escritora que se suicidó y después de mucho tiempo se supo que era por un problema de falta de serotonina. Por lo general, las personas que están depresivas sufren de baja serotonina. De hecho, muchos antidepresivos operan justamente en actuar sobre la serotonina, ¿sí? La serotonina, recién lo dije, está relacionada con el estado del ánimo y está relacionada con la estabilidad emocional. Pero también están las endorfinas, que es otra sustancia, otro neurotransmisor, otra forma por medio de la cual las neuronas se comunican, que tiene que ver con el alivio, ¿sí? También tiene que ver con el bienestar puntual. Es lo que se libera, por ejemplo, cuando hacemos actividad física. Tenemos la oxitocina también, que está más relacionada con los vínculos, ¿sí? Es la sensación de confianza y de bienestar cuando uno está interactuando con personas. Ay, debo tener un cóctel, Dios mío. El punto piola, y sobre el que me voy a referir hoy, que tiene que ver con la serotonina, que a diferencia de la dopamina, a diferencia de la serotonina, de la excitocina, de las endorfinas, ¿sí? Todas estas que acabo de nombrar están focalizadas en el presente. ¿Qué es lo que pasa con la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que se libera frente a la expectativa del futuro, frente a la expectativa del placer que podemos obtener en el futuro. O sea, a diferencia de los otros, que están ligados más en el presente y operan en el aquí y ahora, la dopamina opera más en la expectativa, más en el futuro que en el presente, ¿sí? Se activa cuando hay expectativa, cuando hay un proyecto, cuando hay una búsqueda de deseo, ¿sí? Cuando hay una anticipación de recompensa, cuando sabemos que algo de lo que podemos llegar a hacer nos va a dar una satisfacción. Pero no es la satisfacción en sí, es la expectativa de la satisfacción que te saca de la cama y te hace llamar al delivery para que te llegue el helado mientras estás mirando una película. ¿Cuándo dejaría de estar bueno? O sea, esto definitivamente tiene un rasgo evolutivo muy importante, gracias a la dopamina y ¿Y gracias... qué produce en el cuerpo? La expectativa de que va... La expectativa No. de que vas a obtener placer en un Sí, futuro. pero eso desde acá. Sí. Me refiero a algún síntoma en el cuerpo. Total. Bueno, todos los síntomas que vos sentís cada vez De que... dolor de estómago, de lo que fuera, ponele... Los porque- síntomas que vos sentís, negra, ansiedad. cuando decís, che, tengo que ir a esta cena porque tal vez encuentre a una persona que me guste con la que puedo tener un amorío. O la expectativa que tenés frente a, no sé, agarrar el teléfono y decir, sí, me voy a comprar un helado para mirar esta película hoy a la noche. Eso que sentís a nivel físico, ¿sí? Es dopamina. Eso es dopamina, eso es lo que se libera a nivel dopaminérgico. Es la energía, o es como lo queramos definir, pero es lo que nos pasa en el cuerpo que nos invita justamente a movernos. A movernos en busca de qué? Bueno, a movernos en busca de comida. Históricamente los seres humanos liberaban dopamina para no quedarse quietos y no morirse de hambre, en busca de refugio, en busca de comida, no, en busca de comida, sí, de refugio iba a decir, en busca de comida, en busca de pareja sexual, ¿sí? Era también lo que se liberaba frente a la posibilidad de riesgo. Hay un libro que se llama Generación Dopamina. Ana Lenke, una psiquiatra muy piola, porque la verdad es que lo pudo bajar a tierra. Se lo recomiendo a todos porque es para leer de forma muy sencilla. El libro, sí. Y habla un poco de lo que nos pasa, el desequilibrio el desequilibrio de dopamina que se genera en la actualidad, producto de las redes sociales y del cambio gigantesco que hubo en nuestro estilo de vida, sobre todo, ¿sí? O sea, si bien antes la dopamina estaba muy ligada a aspectos que tenían que ver con la evolución de la especie, gracias a la dopamina podíamos seguir una huella para identificar un animal que pasó cerca de nosotros y poder ir a atacarlo y comerlo, etc. O la dopamina se liberaba frente a determinada mirada cómplice que nos daba cuenta, digamos, de una posible conquista sexual o una posible conquista amorosa, como lo queramos llamar. Ahora la dopamina está totalmente desequilibrada porque lo que antes era ocasional, esta liberación de dopamina era ocasional frente a determinadas circunstancias puntuales,
Ahora la dopamina se libera frente a estímulos que son muy invasivos y que los tenemos todo el tiempo a mano, por ejemplo con el celular. Y porque además no vivimos el presente, estamos todos enfocados en lo que En el vamos a hacer, futuro, lo que- total. Igual la dopamina siempre estuvo focalizada en el futuro, incluso en nuestros antepasados. Era la expectativa de que íbamos a conseguir Pero alimento. no como ahora, digamos. Ahora lo que se genera es que hay un desequilibrio de dopamina. Es decir, uno tiene unos altos muy, muy potentes, unos subidones muy potentes de dopamina frente a estímulos que no ameritan que tengamos estos subidones de dopamina porque la dopamina no fue creada justamente para esta circunstancia. Por ejemplo, agarrar Instagram y empezar a scrollear y sentir la adrenalina y sentir Que te va llevando una la cosa a dopamina otra. de que está subiendo, pero que después baja súbitamente. Mariano, pero para volver al tema, quiero preguntarte algo. ¿Los chicos también lo sufren esto? Todos, sí, claro. Todos. La dopamina es una Inherente al ser humano. un neurotransmisor claro, que tenemos todos en nuestro cerebro. Está sí. bien, pero viste que hoy es un tema de preocupación el tema de los chicos, Ujú. de tener pilas de actividades para que estén ocupados, Sí, digamos, de pero algún además modo. los padres son los Claro, chicos, y pobrecitos. a su vez, el rato que tienen libre están o con un celular o con una Play o con un... Yo veo un grado impresionante, más en chicos que en grandes. Total. No, bueno, ¿por qué? Justamente porque nuestro cerebro, lo trato de explicar en función de lo que venimos charlando, nuestro cerebro no fue creado, ¿sí?, para lidiar con las cuestiones, digamos, del mundo tecnológico actual. ¿Sí? No fue creado justamente para tener la liberación o para tener el placer o la expectativa de placer que te genera el celular. Entonces ahí lo que se genera es un desequilibrio. ¿Sí? Un desequilibrio donde nos terminamos, ahora lo voy a explicar por qué, nos terminamos volviendo adictos a un montón de cuestiones producto de estos subidones y de los bajones también después que tenemos, entre otras cosas, de la dopamina. ¿Sí? En este libro al que hice mención hace un rato, Generación Dopamina, la psiquiatra, la autora Anna Lemke, lo explica con mucha claridad. Ella dice que por el rasgo evolutivo del que les hablaba antes respecto de la dopamina, que se liberaba frente a la expectativa de placer, para movernos, para hacer cosas, principalmente para conseguir... Perdón, en ese momento era para subsistir, nada más. Totalmente, para conseguir comida y conseguir pareja sexual, Claro. se liberaba dopamina y era lo que te invitaba a salir. Era la expectativa de que eso sucediera, se liberaba dopamina y te movilizaba. Ella lo que plantea es que ahora, producto de los cambios culturales y de los cambios actuales en el mundo contemporáneo, esa liberación de dopamina se genera por un montón de otros estímulos muy Demasiado. diversos, ¿sí? Y lo que dice es que nuestro sistema mental es muy busca todo el tiempo el equilibrio, es muy sabio en eso. Entonces, cuando tenemos un alto nivel de liberación de dopamina, generamos un efecto contrario para equilibrar el sistema, ¿sí? Ella lo que dice es, bueno, frente a cada liberación de dopamina excesiva que tenemos, nuestro sistema es sabio. Ahora voy a decir por qué es sabio. Y libera lo contrario. Ansiedad, depresión, irritabilidad. ¿Para qué? Para generar una homeostasis, un equilibrio, ¿sí? ¿Por qué se genera esto? ¿Sí? Porque si nuestro sistema mental liberara, para decirlo en términos gráficos, liberara dopamina de forma indefinida, nosotros, por ejemplo, podríamos, no sé, esto le pasa, por ejemplo, a ratas en laboratorios, podríamos morirnos producto de llevar a cabo una actividad in eternum, de forma indefinida, por la expectativa de placer que esa actividad nos genera. ¿Se entiende? O sea, imagínense, no sé, una rata de laboratorio que de repente tiene la expectativa de que puede llegar a conseguir alimento si empieza a girar en una rueda. Si la dopamina se libera de forma indefinida, esa rata en algún momento muere de cansancio. ¿Se entiende? Entonces la dopamina en ese punto tiene que bajar drásticamente frente a la posibilidad de conseguir, frente a la expectativa de conseguir un estímulo placentero. Esto también nos pasa a nosotros los seres humanos. Bueno, podríamos llevar a cabo determinadas actividades al punto de que se vuelvan disfuncionales. Es decir, podemos llevar a cabo determinadas actividades al punto de que interfiera con otras áreas de nuestra vida. ¿Producto de qué? De que esa dopamina siga ahí. Entonces, ¿qué hace este sistema muy sabio mental que tenemos, ¿sí?, interno obviamente? Es que la dopamina baja. Entonces se generan subidones de dopamina en busca de la supervivencia, desadaptado por el mundo contemporáneo, y también se generan bajones de dopamina, donde el sistema se equilibra y donde uno puede hacer foco en otra cosa diferente, porque si no, sería indefinida, digamos, la actividad que uno llevaría a cabo frente a determinadas acciones. Pero esa ¿Entiendes? disfunción que se genera y se busca el equilibrio, ¿es duradera o se equilibra momentáneamente y vuelve otra vez? Se equilibra momentáneamente, siempre busca el equilibrio, un equilibrio difícil de conseguir. Pero la idea es la siguiente, cuanto más subidón de dopamina tenemos,
más es el sistema que necesita generar un Claro, equilibrio. un equilibrio, claro. ¿Se entiende? Cuanto más dopamina liberamos frente a la expectativa de conseguir determinado placer llevando a cabo determinada actividad, el sistema se equilibra generando un sentido contrario. Por ejemplo, depresión, ansiedad, irritabilidad, lo que fuese. Siempre busca el equilibrio no sé si es exacto, pero un equilibrio al fin. ¿Se entiende? O sea, en eso nuestro sistema es muy sabio y muy específico, ¿sí? Funciona a la perfección. Antes la dopamina se liberaba frente a determinadas circunstancias ocasionales. Búsqueda de pareja. Imaginémonos en los hombres más primitivos, tal cual. Hoy la dopamina se libera de forma excesiva frente a cualquier tipo de circunstancias. Abrimos el teléfono, abrimos la computadora, Instagram, Twitter, cualquiera de las redes sociales. La comida, el exceso de azúcar, tener la heladera llena, el freezer lleno de helado, lleno de comida con contenidos de azúcares muy elevados, eso libera dopamina. Es la expectativa de que eso nos va a dar placer. Nos levantamos, vamos, lo buscamos y obtenemos un subidón y después el bajón. ¿Para qué? Para generar esa homeostasis y ese equilibrio del que le hablaba hace un rato. Cito un ejemplo del libro, Generación Dopamina. La psiquiatra dice, tenía una paciente que tomaba helado todas las noches, ¿sí? No por el placer específico del helado, sino por la expectativa de sentirse aliviada. Y era una forma, digamos, de evitar el malestar del día a día y de desestresarse, ¿sí? Entonces, ella lo que identificó y lo que le propuso fue, deja de tomar helado. O sea, algo tan básico como, ella habla algo así como, plantea un término algo así como limpieza de dopamina, ¿sí? O abstinencia de dopamina, ¿sí? O sea, ¿qué implica esto? ¿Dejo de tomar helado para siempre? No, para nada, no es la solución. Pero sí empiezo a abrir ventanas, ¿sí? Donde justamente estos subidones excesivos de dopamina que después generan esos bajones fenomenales no se produzcan de manera tan brusca. ¿Y eso cómo se consigue? Generando espacios donde hay una especie de reaprendizaje, podríamos pensar, ¿sí? Donde uno reaprende a liberar dopamina cuando el contexto lo amerita. En una ocasión especial, por ejemplo, donde uno decide tomar helado y no todos los días. ¿Por qué? Porque esto pasa. Si yo tomo helado una vez al mes, voy a liberar una cantidad de dopamina previa al consumo de helado gigantesca. Ahora, si yo lo tomo todos los días, nada, ya hay un aprendizaje ahí de que eso está disponible. Mi cerebro lo identifica con mucha claridad. Eso no es dopamina. O endorfina, por ejemplo. Eso es maravilloso. Pero esa es la trampa. Eso sucede en el presente. Yo hago gimnasia y lo obtengo. La dopamina es la expectativa de. Total. Las obsesiones generan dopamina. La dopamina genera adicción. Sí, y es lo que explica. Pero la obsesión. ¿Qué tipo de obsesión, por ejemplo? Cualquiera. La obsesión por la comida, decís claro, vos. Ponele, por lo que sea. También. Las obsesiones relacionadas con conductas compulsivas, sí. Claro, eso voy. Ahí está en juego, en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, liberación de dopamina y desequilibrios en la ecuación de la dopamina. Eso definitivamente. Después hay los trastornos obsesivos compulsivos se explica de otra manera. Pero sí, en todas las compulsiones, ¿sí? Conductuales, en todas las adicciones, hay liberación de dopamina. Porque comer todas las noches chocolate también es una obsesión. Sí. De alguna manera es una obsesión. Sí. Si no como el chocolate... Una compulsión, sí. Un hábito que se instaura, sí, total. El cerebro aprende ahí a que, yo no tengo que pensar nada. O sea, a ver, la dopamina perdió en parte el gran título de la hormona de placer para dejarme un... O sea, antes era lo que vos dijiste, sexo, buscaban comida y sexo. Uh-huh. Hoy ya no es esas dos ítems. La dopamina antes te costaba, ¿sí? Y Ah, vos bien. tenías que ganártela. Tenías que Hoy la dopamina jugártela. te la regalan, pero ese que te la regalen no es gratuito, uno lo paga muy caro. Claro. ¿Sí? Antes la dopamina estaba en determinadas situaciones muy puntuales. Hoy la dopamina la podés liberar frente a cualquier tipo de situación cotidiana, pero eso tiene un costo y un costo muy elevado. Esa sería como la cuestión. ¿Qué es lo que propone muchos autores, pero principalmente Anna Lemke en este libro al que hago referencia, Generación Dopamina? Es, generemos abstinencia de dopamina, generemos reeducación de la liberación de dopamina. Y eso es sagrado, justamente ¿para qué? Para poder volver a conectar con algo del orden del placer. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, hice un resumen de un poco de dopamina. Sí. Esta sustancia tan mágica, increíble, pero Destructiva. pero compleja y con poder destructivo total.
Y solo para que se termine de entender, con algunos ejemplos más gráficos que me resultan más cercanos, digamos, porque tiene que ver un poco con lo que yo trabajo y demás. Dopamina, y qué pasa con los... Un poco me lo preguntabas vos, Mabel. ¿Qué pasa con las conductas que tienen la potencialidad de volverse adictivas o compulsivas? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la liberación de dopamina? Hice como un resumen de 5 cosas que me parece interesante poder contar y plantear. Primero, yo hablaba de que la dopamina es la sustancia de la expectativa, ¿sí? Es el neurotransmisor de la expectativa de placer. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a las personas que consumen sustancias. Las personas que consumen sustancias, por ejemplo, te relatan que están todo el día pensando en el momento en el que van a consumir, en el momento en el que van a comprar, proveer, generar el dinero o conseguir el dinero necesario para comprar o ver la forma, etc. Hacen toda una fantasía y generan todo un mundo interno para concretar el consumo a la noche, en el momento en el que sea. Lo que te relatan es que tienen mucho placer, esta es la dopamina, mucho placer en toda la transición, en toda la expectativa de generar el circuito necesario, proveerse de la sustancia, alcohol, droga. Y una vez cumplido dejan, no la pasan bien. De hecho te lo dicen, che, tuve una recaída o che, empecé a consumir y no la paso bien. La pasaba bien hasta el segundo antes a empezar a consumir. Después no la paso bien. ¿Eso por qué se genera? Por la liberación de dopamina excesiva que te genera la previa. ¿Por qué? Porque la dopamina, esa expectativa no es presente. Cuando una persona tiene una problemática por consumo de sustancias o de alcohol, deja de pasarla bien consumiendo la sustancia problema, ¿sí? La pasa bien en la expectativa y eso es lo que te lleva, lo que te moviliza a justamente generar todos los medios necesarios para consumir la sustancia. ¿Cómo rompes ese vínculo? En consumos problemáticos, tratamiento específico. Hay que reeducar ahí la dopamina, eso es fundamental. La dopamina también explica la tolerancia. Por esto que yo les explicaba antes, que si uno liberase dopamina de forma indefinida, eso nos generaría un estado de excitación fenomenal, esa dopamina liberada interrumpiría otros aspectos de nuestra vida que son fundamentales, nos obsesionaríamos con cosas al punto tal vez de poner en jaque nuestra vida, por eso la dopamina baja. Y algunos estímulos que en su momento nos generaban un alto subidón de dopamina, nos dejan de subir ese subidón de dopamina y uno necesita aumentar. Te pasa con Instagram, la primera vez que vos abriste Instagram en tu vida, era placer absoluto, ¿sí? Era expectativa absoluta de que te ibas a encontrar efectivamente con algo que era novedoso, placentero, etc. Cuando vos abrís Instagram 8 horas al día, ya no la pasás bien. ¿Por qué? Porque esta ecuación de dopamina, ¿sí?, se estabilizó. Entonces ese estímulo que antes disparaba mucha liberación de dopamina deja de disparártela. ¿Por qué? Por lo que explicaba antes de la ecuación y de la homeostasis, digamos, que necesita el sistema. Esto también pasa con las sustancias. Claro, lo que en algún momento te generó un subidón fenomenal, deja de generártelo. Esto pasa con el alcohol, con las drogas, con los juegos, con las apuestas online, con cualquier cosa. Y por eso también va creciendo el consumo. Total, te acostumbras, entonces para obtener ese placer necesitas aumentar mucho más la dosis. Esa es como la explicación específica de lo que le pasa a todas las personas que tienen una problemática de consumo. Cuando pasa el subidón de dopamina, este es otro punto, cuando uno tiene el subidón de dopamina, yo decía recién, después es consecuente con el bajón que experimenta después. Vieron que muchas veces uno se encuentra con personas, por ejemplo, que consumen sustancias y que dicen, che, yo consumí durante mucho tiempo, no sé, alcohol, cocaína, la sustancia que le queramos poner, el nombre que le queramos poner, pornografía, pornografía, apuestas online en adolescentes, está haciendo estragos. Sí. Bueno, no sé si lo escucharon, en la clínica uno lo ve muy frecuentemente, personas que son adictas a algo, dejan esa adicción y automáticamente se transforman adictos en otra cosa diferente. Claro. Pero en la clínica de las adicciones pasa muy frecuentemente que una persona dice, che, tengo un tema con el consumo de drogas, dejo de consumir drogas y pasás a volverte adicto al... ¿Por qué pasa esto? Porque ahí lo que se genera es que no hay una reeducación. Lo que pasa ahí, lo que no está funcionando, es que no hay una reeducación de la dopamina. Esa dopamina que históricamente se liberó frente a determinado estímulo, a la expectativa de determinado estímulo, ¿sí?, uno no puede experimentar, uno no sabe qué hacer con ese bajón dopaminérgico y ahí automáticamente lo reemplaza por otra cosa que te da la expectativa de volver a tener ese subidón. En tratamiento de consumo de sustancias, la mayoría de los tratamientos coinciden en que la solución es el ayuno de consumo. Igual que la comida, igual que con el celular. Che, ¿cómo hago para regenerar de nuevo sustancias internas que me vuelvan a generar placer cuando me conecto con esa conducta, con esa sustancia? Y bueno, eso lo voy a conseguir en la medida en la que permita tener un ayuno justamente de dopamina o permita justamente tener una abstinencia de eso que históricamente me generó mucho placer, ¿sí?
Le pasa también a las personas, porque lo que la gente no termina de entender y no termina como de hacer carne esta cuestión de la dopamina, de lo importante, de la importancia que tiene, es que los bajones no son psicológicos, los bajones son reales, Claro. internos, fisiológicos, tienen que ver con neurotransmisores. Cuando uno experimenta bajones, ¿sí? No tiene que ver con un bajón anímico que vos decís, che, uy, la pucha, me levanté mal. Claro. Es que el sistema de dopamina se está ahí como restableciendo, se está reseteando de cierto modo. Y eso puede generar enfermedades físicas. Bueno, no soy experto en el tema y no sé. En relación a qué lo pensás, por ejemplo. Y a las emociones que afectan el cuerpo. Sí, bueno, sí, definitivamente. Está todo interconectado. Al principio lo hablábamos. Porque vos decís un bajón, estás propenso a... No, ni hablar que hay algo de eso que es así. En términos emocionales, sí, cuando uno está bajón, se bajan las defensas. Sí, Sí, te tenés agarras todo. mayor cortisol, que es la hormona del estrés y qué sé yo, y si sos más propenso a un montón de otras cuestiones. Claro. Cuando uno entiende lo del bajón de la dopamina, ¿sí? Cuando uno entiende que tiene que hacerle frente al bajón de la dopamina, entiende lo que le pasa a muchas personas que consumen sustancias que te dicen que no consumen por placer. No es que van y consumen lo que sea, una copa de alcohol a la noche o fuman marihuana. No es por el placer, sino que lo hacen para evitar el malestar, para aliviar el dolor que les genera no hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que se están encontrando ahí es con el bajón dopaminérgico. Claro. Es un círculo vicioso, que la única forma de poder romperlo es entendiendo que el bajón dopaminérgico no es psicológico, tiene efecto psicológico, pero no es psicológico y que uno lo tiene que enfrentar. Los pacientes cuando tienen problemas de consumo no consumen por el placer, sino que consumen simplemente para no sentirse tan bajoneados, tan mal, tan ansiosos. El nombre negativo que le queramos poner es emoción. Todos tenemos dopamina en distintos niveles, algunos mejor educados que otros. No, el que tiene poco a poco posiblemente tenga más funcionalidad de dopamina. El que libera poco frente a estímulos que no lo merita y está vivo, está en lo correcto. O sea, posiblemente tenga como niveles, no sé, gente que vive en el campo. Tal vez no tiene la liberación de dopamina que tenemos nosotros, que estamos sobreestimulados Claro, con todo esto. Pero posiblemente tenga mayor nivel de funcionalidad. Pero también puede tener mucha, porque se obsesiona con lo que tienen, con su mundo. Si llueve, si no llueve, si hay sequía, si viene... Bueno, lo Sí, actual, pero hoy decimos, hablemos de antepasados donde no había tanta... La dopamina no está mal y es fundamental justamente para la supervivencia. Es, Sí, como, el, sí, es como el estrés hasta cierto punto, ¿no? Total, re. ¿Cuándo se vuelve problemático? Bueno, cuando es excesivo por estímulos que no lo ameritan. ¿Sí? Claro. Esa es la cuestión. Hay que saber medir. Pero hay estímulos que no ameritan para vos y ameritan para mí. Porque eso también es individual. Que no amerita en términos evolutivos. Claro, Che, no, la verdad que evolución, liberar claro. dopamina para Al estar... pedo. Liberar una cantidad de dopamina gigantesca para estar 8 horas en Instagram. Claro, ¿no? Ahora, liberar dopamina para levantarte de la cama y salir para ver amigos, para salir y conquistar a alguien que te gusta o para salir y comer, eso es súper importante. Claro, habría que hacer una ecuación. Total. En un mundo donde te prometen constantemente placer, ¿sí? La verdadera revolución es justamente empezar a aprender a desear mejor. Claro. ¿Sí? No se trata de no desear, ¿sí? Se trata de reeducar el sistema de deseo, para decirlo de alguna manera. Se trata de volver a sentir el deseo, ¿sí? Sin destruirnos en ese intento de volver a conectar con ese deseo, ¿sí? Porque al final, y esta es como la clave, al final no somos adictos al placer, sino que somos adictos a la expectativa de placer. Claro. Y muchas veces esa expectativa no termina cumpliéndose. Claro.